Reciban un afectuoso saludo y un fuerte abrazo en nombre de la primera iglesia presbiteriana hispana de la ciudad de Miami y un servidor, el reverendo José Manuel Capella Prats, pastor. La escritura sagrada para esta oportunidad la encontramos en el Evangelio según Marcos, el capítulo 1, los versos 9 al 15, y leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea, en el nombre de Dios. Por esos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía: «Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco». Enseguida, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, y allí fue puesto a prueba por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras, y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del reino de Dios. Decía: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio». Palabra de Dios. Con toda seguridad el texto bíblico de hoy resulta familiar a nuestros oídos. Parte del mismo fue tratado en los domingos después de la Epifanía. No obstante, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, siempre tiene algo nuevo que decirnos o algo conocido que recordarnos. Estos versos, al tomarlos como un todo, nos permiten apreciar el movimiento que en ellos hay. Jesús es bautizado, Jesús es impulsado al desierto y Jesús comienza en Galilea la proclamación del reinado de Dios. Ese movimiento que se observa en la narrativa acarrea un sentido de preparación, algo de particular importancia en la temporada de Cuaresma. La Cuaresma es tiempo de preparación para la celebración de la Semana Santa. Es tiempo de reflexión y recogimiento espiritual. En otras épocas de la Iglesia cristiana, la Cuaresma ha sido la estación separada para la enseñanza de catecismos a quienes se integraban a la Iglesia por medio del bautismo. Históricamente, la Cuaresma nos provee oportunidad para enfocar los fundamentos del discipulado cristiano. Con esto en mente, podemos volver a echar una mirada al proceso de preparación de Jesús descrito en estos versos del Evangelio según Marcos: bautismo, tentación e inauguración de su ministerio público. Cuando comparamos el Evangelio según Marcos con el de Lucas y Mateo, observamos en primera instancia la brevedad de sus narraciones. Lucas y Mateo nos ofrecen descripciones detalladas, mientras que Marcos se limita a informar los acontecimientos. En los primeros versos se indica que Jesús fue bautizado por Juan, que vio el cielo rasgarse y al Espíritu descender sobre él como paloma, y se escuchó una voz celestial señalándole como el Hijo amado. Una pregunta que tradicionalmente plantean biblistas y teólogos frente a este acontecimiento es: ¿por qué Jesús se dejó bautizar? Para Juan, el bautismo era señal de arrepentimiento y conversión, pero Jesús no tenía de qué arrepentirse.
De hecho, en su predicación, Juan lo describía como el que es más poderoso que yo y como el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesús no necesitaba ser bautizado, pero aún así lo hizo. He aquí algo hermoso y digno de ser resaltado. Jesús, desde su primera aparición pública, se solidariza completamente con el ser humano. El que es más poderoso se identifica con los que somos más débiles y así lo establece desde el comienzo. Y porque Él se identificó totalmente con nosotras y nosotros, también nos podemos identificar con Él. Los próximos versos nos indican que luego del bautismo de Jesús, enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto y allí estuvo un período de 40 días. Nuevamente observamos una diferencia entre el Evangelio según Marcos y los Evangelios de Lucas y Mateo. Aquellos son detallados al narrar la estadía y tentación de Jesús en el desierto, mientras que en Marcos la tentación de Jesús se detalla más adelante, en el 8º capítulo, y para colmo, en labios de Simón Pedro. Lucas y Mateo son específicos al narrar los diálogos entre Jesús y el tentador. Pero en Marcos no vemos nada de eso, simplemente se enumeran los hechos. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue puesto a prueba durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles lo servían. La ausencia de una elaborada descripción no deja a este texto sin significado. Por el contrario, esos 2 versos tienen mucho que decir. Los 40 días de Jesús en el desierto nos hacen recordar los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, según narrados en el Antiguo Testamento. Israel salió del desierto para entrar a la tierra prometida, y Jesús salió del desierto para anunciar la llegada del reino prometido de Dios. El desierto juega un papel interesante en el Evangelio según Marcos. Al principio del capítulo 1, el desierto es el lugar de la revelación. Posterior al evento de la tentación, veremos que el desierto se convertirá en el lugar del encuentro, solaz y retiro espiritual para Jesús. Pero en los versos que hoy leemos, el desierto es el lugar del peligro. El texto bíblico nos deja saber que allí Jesús no solo se enfrentaba al tentador, sino que también estaba entre las fieras. Hace un momento les indicaba que Jesús se identificó totalmente con nosotras y nosotros. Así que ahora nos podemos identificar con Él. También nosotras y nosotros tenemos que enfrentar desiertos, nuestros desiertos, con peligros, dificultades, adversarios y fieras. El estado de pandemia, las dificultades económicas, la falta de solidaridad y empatía, el debilitamiento de la sana convivencia, los quebrantos de salud, el daño ambiental, las desigualdades sociales, la religiosidad tóxica, el crecimiento acelerado de ansiedades personales y colectivas. Todos esos contextos son comparables a las fieras del desierto. Pero Jesús
no fue al desierto solo. Jesús había sido investido con el poder del Espíritu Santo. Jesús fue allí llevado por el Espíritu Santo, y el cuidado providencial de Dios se manifestó en el hecho de que los ángeles lo servían. En otras palabras, podemos esperar la compañía y provisión de Dios en medio del desierto, así como la experimentó el pueblo hebreo en la antigüedad y así como la experimentó Jesús. No tenemos que enfrentar nuestras fieras y nuestros desiertos en soledad. Podemos hacerlo en el poder del Espíritu Santo. No hay razón para que el desierto sea el lugar del fracaso, cuando la providencia y el acompañamiento del Altísimo, con eso las fieras pueden ser dominadas. En medio del desierto, de cara al tentador y entre las fieras, el Señor acompaña a sus hijas y sus hijos amados. Siguiendo el movimiento narrativo del pasaje bíblico, podemos observar que luego de su victoria en el desierto, Jesús se dispone a proclamar que en efecto el reinado de Dios está cerca. Esto es algo que Él mismo ha experimentado, aún entre las fieras. La cercanía del reinado de Dios es algo que Él mismo puede garantizar. Hermana y hermano querido, en esta Cuaresma, hagamos nuestro el anuncio de la buena noticia. El Espíritu de Dios está con su pueblo. Soli Deo Gloria. Amén.